Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista este miércoles 30 de diciembre del año 2015. Vamos a hacer un balance jurídico institucional de este año. Ya está con nosotros Manuel Escalante, él es abogado y docente universitario para abordar esta temática. Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Informa TVX. Feliz Navidad, feliz año. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias, Manuel, igualmente, y gracias a ti por acompañarnos. Por una breve contextualización, amigos. Como ustedes saben, como Informa TVX, en el transcurso del 2015 se ha dado cobertura a diversos acontecimientos vinculados al trabajo de las instituciones del sistema político salvadoreño. La Corte Suprema de Justicia, particularmente el trabajo de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones. Pero también han surgido casos que han marcado el debate dentro de la opinión pública. El caso del expresidente Francisco Flores, los procesos de investigación que lleva la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, la resolución de la Sala de lo Constitucional respecto a la emisión de bonos por 900 millones que hizo la Asamblea Legislativa hace algunos meses, y de momento también quedó en debate o en suspenso la elección del fiscal general de la República y de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, para atender estos acontecimientos desde una perspectiva del derecho, está con nosotros Manuel para darnos este abordaje. Y con esto iniciaríamos, Manuel, ¿qué aspectos desde la óptica del derecho constitucional, que es tu área de especialización, se puede valorar el rendimiento institucional en el 2015? Es decir, las formas de actuar de los diversos organismos públicos, en este caso Fiscalía, Asamblea Legislativa. ¿Cómo desde esta óptica del derecho constitucional podemos analizar estos diversos acontecimientos del 2015? De 2015. Pues bueno, quizás yo me atrevería a decir que en este 2015, en el ámbito del derecho constitucional, lo que hemos visto es mucha novedad, es decir, el papel de la Sala de lo Constitucional en particular como el último intérprete de la Constitución ha venido a consolidar aún más las novedades constitucionales, ¿no? Es decir, la Sala, quieras o no, ha venido en muchas ocasiones a corregirle la tarea a la forma antigua, llamémosle así, de hacer política, tratando de rescatar muchos de los acuerdos que se dieron en los años 90 por los mismos partidos políticos, ¿no? Entonces creo que en general lo que estamos viendo en la actualidad, o lo que vimos en el 2015 en la actualidad, es nuevas formas, o mejor dicho, la consolidación de nuevas formas de interpretación constitucional, introduciendo ideas completamente nuevas que evidentemente han generado mucha distorsión, han generado rechazo, han generado pues no ha sido pacífico su aceptación, ¿verdad? Entonces, si lo puedo poner en un ámbito general y bastante positivo, llamémosle así, la actitud del 2015, o lo que ocurrió en el 2015 en ámbito constitucional, es la consolidación de un nuevo aprendizaje. O sea, estamos aprendiendo qué es una constitución y evidentemente los políticos están reaccionando frente a eso, ¿no? La composición entonces, Manuel, de la Sala de lo Constitucional y quienes... ¿Por qué te hago esta consulta? Hace unos días estuvo con nosotros Álvaro Artiga y él le hacía un interrogante. ¿Cómo las instituciones funcionan respecto a las personas que llegan, a las personas que componen las diversas salas, en este caso de lo constitucional, y esto cómo ha marcado la interpretación de la Constitución y por ende todas las sentencias, resoluciones que ha dado en diversos ámbitos, desde a nivel electoral, a nivel jurisdiccional, entre otros campos, Manuel? Claro, sí, evidentemente el entramado institucional está ahí, ¿no? O sea, nuestra Constitución desde 1983, podremos decir que introduce elementos de un Estado democrático de derecho. Evidentemente, la forma en cómo se interpretó hasta antes del 2009 era completamente distinta a cómo se ha interpretado ahora, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de funcionamiento de las instituciones y del ámbito de los derechos políticos, porque a la Sala hay que verla también desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, pues desde mi punto de vista ha sido un tanto conservadora, ¿no? En los otros se ha tratado de romper las viejas prácticas, llamémosle así, que se han venido consolidando ya desde 1983. Entonces, como digo, me parece que evidentemente el cambio de personas introduce formas nuevas de funcionamiento de las instituciones. Por eso es que yo creo que muchas veces, que es uno de los aprendizajes que creo que del 2015 queda, es que no basta con leyes, sino que hay que ver la calidad de los funcionarios, ¿no? Es decir, bueno, incluso ya tú lo mencionabas, la discusión que se está dando ahora en la Fiscalía General de la República, ¿no? La discusión no es si uno u otro
cumple con los requisitos que exige la Constitución, uno u otro candidato, sino es la calidad, la honestidad, la imagen o lo que puede contribuir una persona, ¿no? Y evidentemente todo su historia, lo que ha hecho hasta el día de hoy. Entonces creo que ahora también un elemento nuevo es que nos hemos dado cuenta que no basta con simplemente dictar leyes, sino también hace falta una cultura política institucional que fortalezca esas leyes. Quiero tomar un ejemplo, un caso, Manuel, para tener esta perspectiva y este análisis, porque también en el debate del proceder de instancias jurídicas, como es el caso de la sala, se menciona que debe ser únicamente interpretación jurídica, pero hay una interpretación política del asunto. Claro. Es una discusión, pero que los debates a veces en el campo jurídico pues no permiten o no quieren entrar en discusión de que la perspectiva política es un análisis para las decisiones que emiten este tipo de instancias. Yo tengo una postura bastante radical frente a eso, y es que el derecho constitucional es eminentemente el punto de encuentro entre la política y lo jurídico. Es decir, alguien que quiera ver el derecho constitucional solo como política está equivocado, y alguien que lo quiere ver solo como jurídico también lo está. Es decir, en ese punto el derecho constitucional es el que traduce los acuerdos políticos sociales, los traduce en ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese ámbito siempre va a haber tensiones de lo que queremos hacer en la práctica con el mandato institucional jurídico, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento que por honestidad debemos de, como sociedad salvadoreña, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es decir, la sala de lo constitucional va a tener siempre un puesto político, siempre sus efectos. Bueno, ella va a analizar un documento que es una constitución, que es un documento político jurídico, y sus decisiones, que son jurisprudencia, van a tener impacto en un sistema político. Entonces, al final, tanto el origen como el resultado va a tener siempre ese elemento político, ¿no? Entonces, me parece que eso es una situación que no podemos taparlo, ¿no? Y justo me gustaría, Manuel, que tomemos un ejemplo, las elecciones 2015, surge de una resolución de la Sala de lo Constitucional que implica una modificación ahora en el proceso de elección, particularmente las listas abiertas o denominados popularmente como voto cruzado, pero son las listas abiertas, y las implicaciones que esto tuvo, porque la Asamblea Legislativa no quiso proceder a hacer modificaciones en el Código Electoral, más bien el Tribunal Supremo Electoral ejecutó o implementó las medidas. Luego pues ya hay una valoración de lo que ocurrió en el procedimiento de las elecciones, pero el punto aquí de discusión, y con este ejemplo creo que lo retrata perfectamente bien Manuel, es la resolución que proviene de una instancia jurisdiccional y las implicaciones en un sistema político, en este caso en las elecciones. Exactamente, es decir, ahí el sistema electoral es el sistema donde están las reglas de acceso al poder, ¿no? O sea, cómo se hace la competencia entre las distintas fuerzas políticas y al final quién va a terminar siendo reconocido como el victorioso, ¿no? Entonces, evidentemente, la sala vino a introducir elementos novedosos, llamémosle así, ¿no? Tratando de interpretar la Constitución de una forma mucho más amplia, bajo el argumento de estar promoviendo la participación ciudadana, abriendo los espacios que antes eran de los partidos políticos, y eso sin duda generó todo lo que ya conocemos, ¿no? Al introducir, como se diría, ¿no? Al ponerle a un vestido roto, ponerle paños nuevos, pues puede ocurrir que el vestido se rompa aún más, ¿no? Entonces, evidentemente, el papel que tiene una sala de lo constitucional te introduce a un ámbito en el cual los actores políticos van a tener, la postura que tomen ellos va a servir para consolidar esa postura de la sala o va a servir para rechazarla, ¿no? Que es un poco, y aquí me adelanto tal vez unos cuantos años, ¿no? Que espero yo, dentro de unos 2, 3 años no estar discutiendo el tema de quién va a ser electo de la sala de lo constitucional, porque pues evidentemente la interpretación de ellos ahora es esta, pero evidentemente cuando venga otra persona la interpretación puede cambiar, ¿verdad? Entonces lo andado se puede echar para atrás, pero bueno. Mencionaba justo el ejemplo de las elecciones porque previo al proceso electoral, lo que se dieran las elecciones en marzo, estaban en las declaraciones
declaraciones de que la sala había tomado esta decisión, no había considerado el tema tiempo, presupuesto, lo que implicaba para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, muchos de los señalamientos se hacía hacia la sala, pero fue una interpretación, claro, política con una expresión jurídica y que tiene un impacto político en el caso de las elecciones. Pero por otro lado, si no se hubiera hecho de esa manera, probablemente no tuviéramos el proceso que tenemos a nivel electoral y los cambios que significó para el proceso de elección. Claro, sí, sin duda, ¿no? Y también que hay que tomar en cuenta que todo cambio tiene su resistencia, ¿no? Es decir, una de las cosas que estuve convencida este año es que nadie en este país estaba capacitado para saber cómo iban a ser las elecciones del 2015. O sea, era completamente nuevas. O sea, aunque existía personas en el Tribunal Supremo Electoral con mucha experiencia, la manera en cómo se iban a contar los votos para la asamblea nunca había ocurrido, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, esta sala introduce esos elementos, eso genera mucha resistencia por parte de los actores políticos. Habría que ver también si al final el tiempo nos dice, como algunas veces en algunas ponencias he escuchado a magistrados de la Sala Constitucional decir, ¿no? Ojalá que el tiempo nos diga que estuvimos en lo correcto, ¿no? Esperemos que así sea, porque si no hemos perdido mucho, hemos tenido muchas fricciones institucionales, que si no se logra, que si estos no son cambios positivos, pues evidentemente vamos a salir perdiendo, ¿no? Me gustaría también tener tu valoración sobre otro ejemplo, ya estamos cerca de la primera pausa, pero quiero mencionar este ejemplo para tener tu reacción y luego lo podemos ampliar en el segundo bloque de la entrevista. Es la relación del órgano ejecutivo con el judicial, con el caso de que la sala aplazó en junio del 2015 la emisión de bonos del Estado que hizo la Asamblea Legislativa por $900 millones. Y eso generó un enfrentamiento directo entre el presidente, ministros de seguridad, con la sala, porque claro, esos fondos o esos bonos que se estaban emitiendo iban a ser para programas de seguridad y entre otras políticas públicas. Entonces vino un debate por el procedimiento. La sala mencionó, fue un tema de procedimientos por el caso de un diputado suplente que en principio no podía estar en ese proceso para la elección, pero desde la valoración, desde el derecho constitucional, Manuel, ¿cómo se ve este ejemplo? Claro, lo que ocurre aquí es la práctica versus las nuevas interpretaciones, ¿no? Es decir, el diputado suplente se entendía que podía suplir a cualquier individuo, ¿no? Sí. Evidentemente con los demandantes, porque la sala no ha resuelto esta demanda, los demandantes dicen, no, momento, el suplente tiene que sustituir a su propietario respectivo, ¿no? Claro, ese es un cambio. Hemos tenido prácticamente 33 años de una cultura constitucional en la cual el suplente va a sustituir a cualquiera. Ahora la sala trata de darle orden a eso. ¿Que es lo correcto? Pues la lógica nos indica que si llamémosle así, si se elige en mancuerna, si se elige en fórmula, pues evidentemente yo estoy eligiendo junto al propietario, elijo a su suplente. Sí. Y es el que quiero que en un momento pues lo sustituya. Eso es lo que nos indica la lógica, ¿no? Entonces, en este aspecto sí creo que, aunque la práctica ya consolidada había dado una cierta estabilidad, lo cierto es que ahora la sala le da más orden a esto, ¿no? O tiene la oportunidad, mejor dicho, porque no se ha resuelto, tiene la oportunidad de darle orden a esta situación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y aquí viene el elemento, el elector. Es decir, si el elector es el que, la lógica de la sala es, o de los demandantes es, perdón, si el elector elige a un propietario es porque también está de acuerdo a su suplente. Claro, esto nos va a llevar a las próximas elecciones a ver si tenemos que votar por rostro de suplentes, sí, porque también los suplentes no se están conociendo ahora, ¿no? Entonces, todos los elementos nuevos que introduzcan ahora, evidentemente va a tener repercusiones siempre en el sistema político. En prácticas o en normativas. Exactamente. Tenemos que hacer la primera pausa, Manuel, pero me gustaría que en el segundo bloque pues hablemos de otros ejemplos. El caso Flores, pues uno que ha estado en discusión, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y evidentemente la elección de la Fiscalía General de la República y de los concejales en el CNJ, que hagamos una valoración sobre estos elementos, si te parece. Muy bien, está bien. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos al segundo bloque de entrevista. Está con nosotros Manuel Escalante, abogado y docente universitario, y estamos haciendo un balance jurídico institucional de lo acontecido en el 2015. Volvemos en unos instantes.
Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista este miércoles 30 de diciembre del año 2015. Como les comentaba hace unos instantes, nos acompaña Manuel Escalante. Él es abogado y docente universitario. Estamos haciendo un balance jurídico institucional. En el primer bloque de entrevista con Manuel mencionábamos el análisis que desde el derecho constitucional se debe hacer al rendimiento de las instituciones del sistema político salvadoreño, la relación entre el órgano judicial con el órgano legislativo y con el órgano ejecutivo, particularmente dos ejemplos, las elecciones 2015 y la emisión de bonos que la Sala de lo Constitucional aplazó por los 900 millones que emitió la Asamblea Legislativa para el órgano ejecutivo utilizar para diversas actividades, programas y políticas públicas. Entonces, Manuel, retomando la plática, hablemos ahora del caso Flores. Pues el caso Flores es una expresión, un ejemplo que muestra con claridad el proceso administrativo, institucional, pero también pone en debate, en discusión, la administración de justicia en este país. ¿Cómo podemos analizar este caso desde la óptica del derecho constitucional y qué reflexiones nos deja o qué lecciones nos deja este caso que todavía continúa, ¿no? Que sabemos que para enero del próximo año pues continúan audiencias, pero ¿cómo valoramos este caso? Creo que, hay muchas personas que aseguran, ¿no?, que la Constitución, lo ideal es que se haga vida, es decir, que la Constitución se lleve a la práctica, ¿no? En este caso, sobre todo, refiriéndome por el tiempo, ¿no?, al momento concreto de la resolución de la Cámara de lo penal, sí, que es la que le quita el delito de lavado de dinero al caso de Francisco Flores, pues ahí tengo la impresión, porque vale la pena decir, la resolución no se hizo pública, se ha hablado mucho de ella, pero no, por lo menos en internet no es posible encontrarla, yo la he buscado y no la he podido encontrar, y lo que he logrado ver es que nuevamente hay una tensión, por lo que he podido ver, sobre todo lo que dicen los querellantes, hay una tensión entre el papel de la Sala de lo Constitucional versus la práctica judicial, llamémosle así, que se ha venido dando, ¿no? Es decir, el elemento central, uno de los argumentos centrales para quitarle el delito es que la Fiscalía General de la República no presentó desde su requerimiento fiscal, es decir, desde las primeras etapas, no le acusó de ese caso, de ese delito, perdón. Y por lo tanto, el juez, ya en esta etapa final de la instrucción, no podía agregarlo, porque en la lógica que no tuvo tiempo la defensa de prepararse para defenderse, valga la redundancia, de ese delito, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que argumentan los querellantes? Es que primero, que el juez de instrucción, desde las primeras etapas, cuando el caso le llega a él, ¿no?, dice que las acciones parecieran ser constitutivas de lavado de dinero. Es decir, ya el juez en una primera etapa adelantó que esta situación podía darse. Le advirtió la fiscalía no hizo nada, pero la querella sí trabajó en esa línea. Y entonces, ¿qué es lo que introduce? ¿Qué es lo que dice la querella? Que la Sala de lo Constitucional, en una sentencia del 2006-2007, dijo que ya la capacidad de atribuir un delito no era exclusivamente de la Fiscalía, sino también el juez podía hacer algunas introducciones al respecto, ¿no? Podría hacer algunas contribuciones al respecto. Esa es la interpretación que hace la querella a partir de esa sentencia de la sala. Entonces, claro, viene la Cámara y dice, momento, el juez no podía hacer esto en esta etapa, los querellantes dicen sí lo podemos hacer porque una resolución de la sala, no lo puede hacer porque el Código Penal no lo dice explícitamente. Viene los querellantes y dicen sí se puede porque hay una resolución de la sala. Entonces, claro, en este punto lo traigo a colación porque es como la sala introduce un elemento, llamémosle así, novedoso frente al papel de la Fiscalía en la atribución de delitos o acusación de delitos a una persona versus la práctica de la Cámara que dice, mientras no lo diga expresamente la ley, no lo introducimos. Pero entonces, me parece que este punto está introduciéndonos, o sea, el caso en sí nos está introduciendo en elementos en los cuales deberíamos de reflexionar como sociedad, como lo que dije, ¿no? La Constitución es lo que se va a llevar a la práctica, entonces como sociedad, ¿qué es lo que queremos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué valor en este caso le vamos a exigir a nuestros jueces que le den a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional? O sea, un juez puede decidir, en este caso una Cámara puede decidir si introduce o no un elemento de la Sala,
o no, ¿verdad? O sea, es decir, son cosas que creo que en este caso evidentemente se pueden, sobre todo, se pueden ir discutiendo, sobre todo en un caso tan evidente como ya lo ha ido demostrando no solamente la querella, sino también toda una serie de investigaciones periodísticas en donde sí, es decir, hay muchas muestras de que el delito de lavado de dinero es un delito que se cometió en todo ese proceso, ¿no? Evidentemente un lavado de dinero que a diferencia de los otros tres, no basta con ver quién lo cometió, sino también, bueno, quiénes son los destinatarios, ¿no? Los otros tres delitos solo se juzgarían a la persona que lo cometió, pero no a quien les trasladó el dinero, ¿no? Este caso, Manuel, refleja, por tu intervención, retoma esta idea, este caso nos refleja, primero, aspectos de investigación o capacidad o voluntad de investigación de la Fiscalía General de la República, pero por otro lado también interpretación, por utilizar una palabra, tú me corregís, interpretación bastante técnica a nivel jurídica por cómo aparece lo de la Cámara de lo Penal, primera de lo penal y otras instancias en donde parece ser que existiera como un tipo de contradicción o una interpretación, no sé si muy laxa o muy forzada de algunos principios que están en las normas del país. Claro, lo que sucede aquí, y quizás espero yo hacerlo corto tiempo para explicarlo como lo veo, ¿no? La situación es que aquí, en la actualidad, con esta nueva sala constitucional, se está dando un choque entre dos culturas. Es decir, hay una cultura jurídica en la cual se dice lo que está en la ley es lo que debemos de hacer. Otra cultura jurídica, que esta es más norteamericana, que dice las resoluciones judiciales, sobre todo del Tribunal Supremo, es las que se deben de cumplir. Entonces, evidentemente, en la cultura jurídica salvadoreña está mucho, si no lo dice la ley, entonces no estoy obligado a hacerlo. La Sala Constitucional con sus resoluciones evidentemente cambia muchas prácticas que la ley está estableciendo, pero como no está en la ley, entonces ahí donde vienen los operadores jurídicos o operadores políticos y consideran que tienen un espacio de decisión de si cumplen o no cumplen o cómo quieren cumplir esa resolución. Ahora bien, al final es qué valor le estamos dando a la sentencia de la Sala Constitucional. Desde mi punto de vista, ¿cómo resolveríamos esto? Lo ideal sería que, ante una resolución de la Sala, la Asamblea Legislativa introdujera en el ordenamiento jurídico todos estos elementos novedosos. En reformas, exactamente, en reforma normativa, porque si cualquier otro operador jurídico que está bajo esa cultura de que si no lo dice la ley no lo hago, pues ya no tendría esa capacidad, porque como la Asamblea reforma la ley en ese sentido, entonces le está introduciendo nuevos elementos a ese operador jurídico para que se cumpla, ¿no? Entonces, eso evidentemente lo que requiere es una relación armoniosa entre la Sala de lo Constitucional, que introducen aspectos novedosos, y la Asamblea Legislativa que los juridifica, ¿no? Manuel, estamos por cerrar la entrevista, pero no quiero pasar de hacerte este interrogante sobre el caso de la elección, porque nuevamente lo conecto al caso Flores, porque uno de los protagonistas que estuvo en observación mediática, académica, organizaciones sociales, es el rol de la Fiscalía General de la República, y quedó en suspenso todavía en la última reunión de la Asamblea Legislativa, en la última plenaria o sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, perdón, no hay todavía un acuerdo entre los partidos políticos para la elección del titular que va a estar al frente de la Fiscalía General de la República. Por ahí están los nombres de Miguel García Argüello, Francisco Díaz y también Luis Martínez, que busca la reelección. En perspectiva para el 2016, Manuel, ¿cómo valoras tú la importancia que tiene la elección del titular y la persona que está al frente, no solo por la toma de decisiones que va a hacer en las actividades de la Fiscalía, también en la gestión, en la administración de los recursos, claro, en el trabajo organizacional de esta institución del Estado salvadoreño, Manuel? Sí, no, creo que por eso se han tardado tanto tiempo, porque los mismos operadores políticos saben la importancia de esto, y no solamente por lo que ocurre a nivel interno nacional, sino también hay que tomar en cuenta este plan para la prosperidad que Estados Unidos, los recursos que Estados Unidos hace unos cuantos días ha aprobado, los cuales son 750 millones distribuidos entre Guatemala, Honduras y El Salvador, en la cual evidentemente el combate a la corrupción, el combate a la criminalidad es un elemento que nos ponen como requisitos. Y el fiscal general de la República es un funcionario clave para esto. Yo quizás en este elemento, tanto para los que pueden ser nuevos, como los que podrían reelegirse, en el caso de Luis Martínez, creo que un elemento que ha estado fuera de la discusión y que creo que debería de ser un punto de honor para discutir, es el papel que juegan las escuchas telefónicas. Es decir, esa es una herramienta que antes del 2012
no tenía ningún fiscal. O sea, Luis Martínez es el único fiscal que ha tenido esa herramienta constitucional para combatir la criminalidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo con ello? O sea, la ciudadanía que conoce desde el papel que ha tenido esa nueva herramienta poderosísimo, porque tiene un enorme poder, ¿qué ha hecho con ella, ¿no? Y con los otros candidatos, ¿qué podrían hacer con ella? Porque la Fiscalía no solamente es lo que ha ocurrido del 2012 para atrás, sino es herramienta poderosa, ¿qué vamos a hacer con ella? Y cómo va a estar bajo el control social, o no piensan tenerlo, o lo piensan tener oculto el control social, ¿no? Perfecto, Manuel, quiero agradecerte por habernos acompañado en este espacio de entrevista y espero que en el próximo año nos acompañes para hacer estas valoraciones jurídicas del derecho constitucional de los diversos acontecimientos que se dan políticos, jurídicos, sociales, económicos en la vida de nuestro país, y un feliz año también aprovechando. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con Alejandra para más información. En unos instantes, Informa TVX, primera emisión. Volvemos.